Bienvenidos los que llegaron después, en nombre de la Asamblea de Mujeres de Pilar, que es un espacio territorial que nos gusta pensar también comunitario. Me presento yo brevemente, voy a estar como moderando el debate, el conversatorio. Mi nombre es Melina, soy docente, investigadora del movimiento, y de un poco desde esa perspectiva es que también me gusta pensar lo comunitario desde lo corporal. Les quería, recordar que está la compañera Alejandra, Ale Campos, que está moderando el chat. Le pueden escribir a ella o escribir en el chat para todos lo que quieran comentar o pedir la palabra. La idea es un poco bajar un par de puntos, que son siempre sugerencias, propuestas, como para poder charlar entre todos y ir construyendo pensamiento colectivamente. Una de las cosas que me interesaba mucho destacar del video, del material y de la propuesta de las compañeras del feminismo comunitario, que surge en Bolivia con todo el proceso de transformación de los hermanos bolivianos, es poder tener como feministas, ¿no?, un marco teórico, un marco de análisis de la realidad y también un marco de trabajo distinto del que vienen proponiendo quizá otro tipo de organizaciones políticas, como pueden ser los partidos políticos o como mencionaba la compañera, ¿no?, las otras teorías sociales, el marxismo, el indigenismo, el cristianismo, y nosotras en nuestro país, en nuestro territorio, el justicialismo, por ejemplo, que es otra de las teorías sociales que está en agenda. Entonces, poder repensar desde el feminismo, desde los espacios feministas, cuál es nuestro propio proyecto, cuál es nuestra idea de mundo, ¿no?, nuestra expectativa de mundo, cuál es nuestra propuesta como militantes del feminismo, más allá de las propuestas y de las teorías y de los modelos que heredamos del patriarcado, ¿no?, en su expresión capitalista en este contexto, internacionalmente, digamos, pero también en sus otras expresiones, como la del socialismo real, que son expresiones históricas que no han cuestionado la raíz patriarcal, digamos, de la opresión, y que es lo que vienen a poner en agenda las compañeras, ¿no? Entonces, preguntarnos un poco, me parece súper interesante, hablando de lo nacional, por ejemplo, preguntarnos cuál es este proyecto dentro de los modelos que se están proponiendo, ¿no?, en este marco un poco bipolar que tenemos, ¿no?, neoliberalismo por un lado, peronismo por el otro en nuestro país, poder nosotras generar una opción propia que despegue de estos modelos que venimos heredando y que cuestione también, ¿no?, hacia dónde apuntan estos sistemas, cuál es la propuesta, ¿no? ¿Cuestionan la raíz de la opresión? ¿Proponen realmente una alternativa? Me parece que esa es la pregunta que tenemos que hacernos las feministas, por un lado, y darnos los espacios también de discutir cosas que a veces quedamos por obvias o quedamos por sentadas. Por ejemplo, ¿qué es para cada una de nosotras el feminismo? ¿Qué entendemos por patriarcado? Y poder construir nuestros conceptos para poder trabajar después en un proyecto común. Porque muchas veces las discusiones dentro de los espacios surgen, o las grietas o las rupturas surgen porque damos por sentados consensos que todavía no trabajamos. Y nosotras en la Asamblea venimos de una experiencia de quiebre político, que me parece que surge también de esa problemática, ¿no? Justamente de no problematizar ciertos conceptos, como decía la compañera del video, de no apropiarnos de las palabras y hacerlas nuestras, otorgarles nuestro sentido, y a partir de ahí poder construir estratégicamente nuestras herramientas de lucha
y nuestro camino hacia el mundo posible, que dentro del marco del feminismo comunitario, que esto es algo que quizás es todavía personal, me parece a mí que es la herramienta que tenemos disponible, la experiencia que tenemos disponible de las compañeras que ya hicieron ese camino, como para poder tomarla, resignificarla, también trabajarla en nuestro contexto territorial particular, pero que encuentro que es el marco actual que más nos representa y que tiene un proyecto claro y súper revolucionario, que es la comunidad. Plantear la comunidad en un contexto neoliberal, ¿no? Donde se exalta al individuo, esta ilusión capitalista que nos han vendido desde que nacimos en este sistema del cuentapropismo, la posibilidad de desarrollarnos sin el otro, ¿no? Cuestionar ahí, ir a romper eso que para mí es una ficción, es el camino que las feministas tenemos que empezar a construir, recuperar los vínculos, recuperar los lazos, y entenderla. Me parece interesante también poder entender esto, ¿no? La identidad y al individuo como parte de un colectivo plural, ¿no? Que se puede desarrollar y que puede construir su identidad en relación con los otros y las otras y les otros. Y en este sentido, ahí para ir cerrando, una reflexión que viene por ahí de mi área de trabajo, que es el cuerpo, el movimiento. Lo hablaba ayer con mi compa, poder pensarnos desde lo más elemental. No sé si a todas, todes les ha pasado, pero hasta la educación que recibimos apunta a una construcción mecanicista del cuerpo, ¿no? Nos enseñan el cuerpo en partes separadas, como si eso pudiera existir y funcionar de alguna manera, ¿no? El aparato digestivo, los pulmones por un lado, esto por el otro. Digo, ya tenemos construida una imagen corporal propia, mecanicista, escindida, desconectada. Paren que acepto darle otra vez. Y hay mucha información que no circula, por ejemplo, que a mí me resulta súper interesante, por ahí es una nerdeada que voy a decir, pero pensar que nuestro propio cuerpo está compuesto por otros organismos que están vivos y que forman comunidades que hacen posible nuestra propia subsistencia. O sea, nuestro cuerpo tiene 10 veces más microorganismos que células propias. Y puede ser así como un flash un poco cósmico, pero a mí pensarlo me hace entender desde el origen, ¿no? Desde lo biológico, cómo es realmente imposible pensarnos en soledad, como individuos, como unidad homogénea. Tenemos más ADN de otros seres vivos que propio. Entonces, partiendo de ahí, que es súper interesante de pensar cómo podemos construir hacia lo social y hacia lo cultural, como parte de otros ecosistemas, una idea de individuo colectivo, ¿no? Eso me parecía como interesante también para compartir y que podamos compartirnos nuestras ideas de comunidad, que si estamos de acuerdo, si nos copa esto del pensamiento comunitario que entendemos por patriarcado y cuál es nuestra propuesta, nuestra herramienta. Y ahí quería abrir el micrófono para todos. No sé, Ale, si hay pedido de palabra. Sí, Marta tiene la palabra. Empezamos, chicas. Bueno, nada, reflexionando, ¿no? Un poco lo que decían las hermanas de este feminismo comunitario y un poco lo que hablaba Mel,
creo que estamos en un momento de que el feminismo está encontrando esa evolución en la cual nos puede llevar a nuevos horizontes, ¿no? A esos horizontes de construcción colectiva, lo que venimos hablando siempre, y la discusión que se viene dando desde hace rato, desde los feminismos, ¿no? Empezar como a armar esa unidad colectiva que nos ayudará a generar un nuevo camino y un nuevo rumbo para poder desconstruir el patriarcado dentro de la sociedad y asimismo dentro de la ciudadanía, ¿no? Que nos corresponde también, y tenemos la obligación, más allá de las existencias de las organizaciones sociales y partidos políticos y la política en sí, es importante entender que tanto los feminismos como las disidencias trascienden a los partidos, a las organizaciones y a la misma política en sí. La construcción colectiva nos va a llevar a trascender todas estas cuestiones que a veces nos cuestionamos y nos preguntamos, y yo a veces pienso, ¿no? De qué tan diferente sería si nos empezáramos a ver todos como personas de derecho a la hora de tener que llevar adelante una propuesta o una construcción, y dejar de vernos como la representante de o la representante de tal barrio, sino como personas que estamos participando para una nueva construcción, y sobre todo desde una mirada feminista, ¿no? Una mirada que incluye, una mirada que contiene, una mirada que deconstruye las realidades negativas dentro de la sociedad. A veces me pasa también, ¿no? De ponerme a pensar y decir, a nosotras mismas también como mujeres feministas, cuánto nos cuesta también a veces romper con nuestro propio patriarcado interno, ese patriarcado que a veces no nos damos cuenta y nos lleva por ahí a encasillar ciertas cosas, a ponerle títulos o nombre a ciertas otras. Me parece que estamos en un tiempo como de reflexionarnos de qué lado nos queremos ver o a qué queremos apuntar desde la construcción que queremos dar también. Siento que a veces nos falta claramente, pero que vamos por buen rumbo. Yo siento que dentro de esta asamblea se está generando estas discusiones, estos debates que nos generan también reflexionarnos a nosotras mismas, reflexionarnos como colectividad, reflexionarnos como comunidad, reflexionarnos como individuos, reflexionarnos como ciudadanía, más que nada. Una ciudadanía que a veces no llega todavía a comprender la necesidad de estar acompañando a la autoridad que nos atraviesa todos los días, cuando caminas por la calle, o cuando estás en el trabajo, o cuando estás compartiendo con mis amigas, ¿no? Creo que es el momento de que nos empecemos a tomar nuestros tiempos, creo que es el momento que empecemos a dar estas discusiones, no solamente en este espacio, sino en los mismos espacios en los que pertenecemos, en los mismos partidos, en las mismas organizaciones, y comprender sobre todo, y lo vuelvo a reiterar, que el feminismo trasciende a las organizaciones, trasciende a los partidos y trasciende a la política partidaria. Eso lo tenemos que entender, más allá de que pertenezcamos y seamos representantes de muchos partidos y de muchas organizaciones, o así misma del barrio. Empezar a romper con esas estructuras y empezar a sentirnos que somos más que referentas, más que representantes, empezar a vernos como hermanas, como compañeras, como aliadas, como la que tengo al lado para que me acompañe en el momento de dolor o de sufrimiento que el mismo patriarcado a veces nos obliga a tener que vivir como feminidades. Creo que hoy esa discusión está clara, se está dando,
y me parece que debemos seguir pensándonos y repensándonos y no dejar a veces que nos piensen, como pasa muchas veces. Desde mi parte solamente eso, y bueno, paso a la palabra. Nada, súper interesantísimo el video, da mucho para pensar, porque tenemos que tener muchos cuidados con qué términos a veces utilizamos, con esto de que estamos tan culturalmente colonizados. En realidad estamos colonizados cultural, económica, y así podemos seguir, ¿no es cierto? Pero respecto al feminismo, siempre me preocupa esto de que no se tengan en cuenta nuestras propias características, como mujeres latinoamericanas, como mujeres argentinas, porque queramos o no, Argentina tiene sus particularidades también, que no es la misma que las de otros países, o sí, países hermanos que tenemos, no tenemos la misma historia, no tenemos la misma sociedad, y si nos vamos achicando un poquito más, vivimos en Buenos Aires, somos mujeres de Buenos Aires, que eso también tiene una particularidad, y somos mujeres pilarenses, y eso también suma un montón. Entonces me parece que ahí tendríamos que pensar cuáles son nuestras características, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, para revisarlos y justamente para ver qué proyecto es el que vamos a proponer. No es lo mismo, como decían ahí las chicas que hablaban, un feminismo que viene, por ejemplo, de una ciudad, de una ciudad con ciertas características, etcétera, no es lo mismo, porque no estamos hablando del mismo feminismo de capital al que podemos tener en Pilar. O quizás no el mismo feminismo, no, quizás no sea eso, sino que nosotras, las mujeres, la sociedad, tenemos otras particularidades, que las tenemos que modificar, cambiar, sin duda, no tengo ninguna duda, que tenemos mucho trabajo que hacer, que llevar adelante, no tengo dudas, pero bueno, tendríamos que ver cuáles son nuestras características, qué es lo que pasa en Pilar, revisar y bueno, proponernos a ver qué es lo que queremos. También pensaba que muchas veces culpamos, ¿no? Culpamos al Estado, ¿no? Que seguramente tiene su responsabilidad en todo, sin duda, responsabilidad que yo creo, a mi parecer, la deben compartir o la debemos compartir con la propia sociedad, ¿sí? Porque la sociedad en sí, la cultura en la que estamos sumergidas, también tiene su responsabilidad en todo esto, y bueno, y lo que es el núcleo de esta sociedad, que es la familia, ¿no? Por eso muchas veces entro en discusiones cuando se culpa, ¿no? Como a un solo sector o a un solo poder. A mí me parece que es una cuestión cultural que atraviesa no solo los países, los continentes, atraviesa el mundo entero. Por eso decir, o responsabilizar solamente al Estado, y bueno, pero ¿y qué queda para los otros países entonces, que tuvieron otro tipo de estados? Lo mismo. Entonces me parece que, como decían las chicas, es una cuestión que venimos trayendo ancestralmente, y que por fin tenemos que ir rompiendo con todos esos. Entonces revisar nuestras costumbres, revisar nuestras formas de hablar, revisar nuestras propias responsabilidades y a quiénes vamos a ser responsables. Nada, eso me dejó pensando y nada, quería compartir eso. Así que por ahora... Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Me encanta y celebro un espacio viendo tantas mujeres todas juntas pensando y repensándonos en esta sociedad, ¿no? ¿Qué venimos a traer, qué venimos a dar para modificar esta mirada y esta visión
no solamente dentro de nuestros grupos primarios, como es la familia o nuestros vínculos sociales, sino también a nivel, digamos, con las herramientas en las comunidades donde estemos. Así que me encanta esto que estamos haciendo, me parece que nos potencia como mujeres. Sobre todo en esta fecha tan dura que fue, que a cada uno, imagino, le habrá pasado de forma particular. Con respecto al video, me quedé pensando en el feminismo, ¿no? ¿Qué es el feminismo y qué nos representa esta palabra, este concepto? ¿Dónde ponemos el foco? Viendo el video, tres cosas me parecieron importantes, como una, posibilidad de cambio, o sea, el feminismo, verlo como una posibilidad de cambio, una herramienta social y una transformación emocional. Y ahí voy a tomar un poquito lo que decía Marta, en esto de la evolución, ¿no? Cómo tenemos que de alguna u otra manera transformarnos para poder transformar nuestro entorno. Entonces, creo que está muy bueno pensarlo también, que para poder dar eso que queremos cambiar a nivel social, vincular, tenemos que trascender un proceso propio, vernos como mujeres transformadoras para ayudar a otras. Y considero que el camino para mí fundamental para erradicar, por lo menos desde lo que yo hago con mis compañeras, con mis amigas, es esto de ver la economía como, la independencia económica como algo real para poder llevar adelante y aplicarlo en nuestro desarrollo personal, físico, profesional y lo que sea, ¿no? Creo que hacer foco en la economía, ampliar la visibilidad de las mujeres en el ámbito económico, potenciar los trabajos, nos permite justamente, si hay mujeres que sufren violencia, que están en entornos de vulnerabilidad, tener la herramienta para poder salir de ahí. Entonces, poner el foco en el trabajo, hoy por hoy para mí es como una forma de pensar a repensar en construcción del feminismo comunitario, ¿no? Como decía el video. Así que bueno, ese es mi aporte. Es simplemente eso, y bueno, es súper agradecida por invitarme a estar en este espacio, de verdad. Yo quería tomar algo que estaba sucediendo en el chat, que tiene también que ver con lo que decía recién la compañera, un poco con lo que, bueno, respondía Marta también, que tiene que ver esto, ¿no? Con empezar a hacer este trabajo de definir el feminismo, porque viene muy bastardeado, como también como decían las compañeras en el video, ¿no? Viene muy bastardeado por el patriarcado, claramente, pero también por las masculinidades y por un sector de las feminidades o de las mujeres que no están en contacto quizá con la teoría feminista o que no se han tomado el tiempo de formarse o de investigar o de cuestionar. Y entonces hay ahí dando vueltas como muchas confusiones, ¿no? que pareciera que los feminismos son como mujerismos. Y yo creo que tenemos que apuntar justamente a lo que nombraba la compañera en el video, de un feminismo plural, o sea, de un feminismo como herramienta política para la transformación, y no como una lucha intersexual, o sea, no tiene nada que ver entre una batalla entre hombres y mujeres como una cuestión de género, sino que tiene que ver con proponer herramientas de transformación social desde un marco de análisis político de la realidad social, económica, ecológica, sistémica, ¿no? Y ahí era interesante también lo que ellas mencionaban, que aporta a esta discusión, de distinguir entre el machismo, que es una conducta aprendida, que la hemos aprendido tanto hombres como mujeres, como personas trans, intersex y demás, todas las hemos aprendido, son conductas, y el patriarcado es el sistema que produce y reproduce esas conductas. Entender esas diferencias y conceptualizar es súper importante para después poder analizar, ¿no? O sea, yo puedo hablar con mi compañero, por ejemplo, de sus conductas machistas, cuando la típica, bueno, ¿con qué te ayudo? ¿Por qué me ayudas? ¿No es cierto? Como que los platos los ensuciamos los dos, no me estás ayudando a mí. Eso es una conducta machista, pero después cómo cuestionamos, por ejemplo, el extractivismo, el racismo, ¿no es cierto? La discriminación, la opresión, la marginalidad de los cuerpos plurales, de las compañeras y compañeros
trans y travestis, por ejemplo, ¿no? Porque el sistema necesita de esos márgenes para poder explotar. Y ahí es donde entra este análisis que vienen a hacer las compañeras feministas comunitarias planteando una alternativa teórica, ¿sí? Que no está todavía en la academia, que nos permite esto, generar estrategias desde un lugar, digamos, consciente. ¿Contra qué estamos luchando? ¿Por qué? Y ahí, bueno, también relacionarlo con lo que decía Marianela de la independencia económica. Y ahí hay algo que dicen las compas en el video, que a mí me quedó resonando, que ellas dicen que no quieren llamarlo más economía o mercado, sino circulación de los frutos. Y ahí hay algo muy interesante para cuestionar y para problematizar también en cuanto a cómo vemos el trabajo, nuestra relación con el trabajo, con la producción, nuestra relación sobre todo con la tierra, con la naturaleza. O sea, cómo queremos vincularnos con el origen, digamos, con la fuente de origen de todos los productos en definitiva. Me parece que ahí el feminismo tiene una labor muy importante porque es el feminismo comunitario es la única propuesta del mundo que viene a cuestionar esto. Porque después, hablando de nuestro país, por ejemplo, ni la izquierda, ni el peronismo, ni ningún ismo está cuestionando, por ejemplo, el desarrollo como explotación de la naturaleza y producir cada vez más para consumir cada vez más cosas que no necesitamos. Entonces tenemos que generar una propuesta que cuestione la destrucción del único planeta que tenemos para vivir. Y eso no lo está haciendo ninguna otra propuesta política en este momento. Si bien todas tienen como su programática en cuanto a lo ecológico, al extractivismo, sus opiniones, sus visiones, no están proponiendo una alternativa de sistema que pueda producir de otra manera, ¿no? Me parece que eso es re importante de empezar a pensar, y ahí vuelvo a qué comunidad queremos, ¿no? Somos una comunidad de mujeres, Pilar es una comunidad, ¿qué comunidad? ¿Cómo la vamos pensando territorialmente también? Y a qué comunidad apuntamos, ¿no? Y ahí les comparto mi sueño muy brevemente, y yo aspiro a una comunidad plural, donde no importe más ninguna sigla. Yo pertenezco también acá a la asamblea LGBT, y tengo una gran discusión interna, porque estoy súper en contra de este tipo de definiciones, porque yo a lo largo de mi vida he transitado distintas preferencias, distintas elecciones, distintas afectividades, y creo que esa sería una comunidad donde a mí me interesaría vivir, ¿no? Una comunidad de seres humanos, donde se pueda cuestionar el consumo y se produzca de manera autónoma, que tengamos soberanía alimentaria, que busquemos alternativas energéticas, donde la sexualidad y la energía también erótica, vital, ¿no? pueda desarrollarse libremente, donde haya una pedagogía del encuentro, una pedagogía de la comunidad desde el inicio, en lugar de una pedagogía de la opresión, de la competencia, del extractivismo, de la explotación, ¿no? Cedo la palabra. Hola compas, ¿cómo están? Bueno, Meli, desde ya muchas gracias por el material que compartiste. Pareció súper interesante poder escuchar a estas hermanas aymaras. La verdad que es un placer poder tener como este mapita, ¿no? Que nos pasan como este disparador para empezar a replantearnos qué es la comunidad y qué es el feminismo. Para mí el feminismo es como un sinónimo de transformación, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De estas palabras tan interesantes que usaban las compañeras, ¿no? De descolonizar, de descapitalizarnos. Y la verdad que las teorías sociales que nos rigen, yo reflexionando un poco con esto que proponen las compañeras, la verdad que sí, yo lo que noto en particular es la teoría cristiana, y me parece súper interesante poder pensar el feminismo desde
comenzar a aprender a encontrarnos. Por un lado, encontrarnos con nosotras mismas, que es un poquito lo que dijo recién la compañera Mariela, de primero empezar por poder reflexionar cuáles son nuestras pasiones, cuáles son nuestras miradas, nuestros propósitos. Y desde ese lugar también tomo lo que dijo Ale sobre las características, ¿no? Si yo me conozco, voy a poder empezar a mirar mi contexto desde otro lugar un poco más objetivo y por lo tanto colectivo, porque si soy subjetiva, si me dejo atravesar por mi historia y mis emociones, voy a tener una mirada a través de un lente que va a estar empañado de mi propia historia y mis propias necesidades, y desde ese lugar es un poco difícil construir colectivamente y es un poco difícil llevar adelante el feminismo. Entonces, en el momento en que una se empieza a abrazar, también acá surge esto muy interesante que nombraban estas mujeres sobre la ancestralidad. En el momento que una se encuentra con una misma y comenzamos a mirar hacia atrás con un poquito menos de bronca, ¿no? Porque venimos de una historia de dominación, de desigualdad, que es esto lo que viene a modificar el feminismo. Yo creo que desde la ancestralidad se puede construir muchísimo. Por ejemplo, si empezamos a hacer una lista de las características de nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a apropiarnos de nuestro territorio y a empezar a consolidar el concepto de comunidad, hay que atravesar cada una de estas características, transformarlas. Y creo que es un poquito lo que venimos haciendo. Por ejemplo, tiro este ejemplo de mirar, por ejemplo, la característica de nuestra comunidad en el arte. Bueno, lo que hicieron las compañeras de hacer una performance, de hacer un acorio, eso es atravesar el arte. Eso es el feminismo transformando, ¿no? Pensando también un poco acá en mi barrio, la cumbia villera. No hay grupos de cumbia villera de mujeres. Por ahí uno dice, sí, las letras del reggaetón, las letras de la cumbia. Por ahí habría también que empoderarnos de eso, ¿no? Que es una característica del barrio, y ofrecer estas herramientas, ofrecer espacios para que las pibas, que surjan grupos de cumbia villera feministas, o murales. Una vez hice un trabajo de territorio en el Carlos Gardel, en un dispositivo integral de abordaje territorial, y las compañeras lo que hacían eran acercarse a los pibes que jugaban a la pelota los fines de semana con un chango lleno de pintura. Y les decía, se acercaban y les decían, ¿y si pintamos algo acá en el barrio? ¿No? Así de simple, era como, bueno, a ver, abrir esa puerta a la comunidad a través del feminismo sin nombrarlo. Conozco muchas mujeres que son feministas y no lo saben o no se llaman a sí mismas feministas. Yo creo que esa es la esencia, ¿no? El encuentro con las mujeres, el encuentro con la comunidad a través de esta transformación, sin necesidad tampoco de llamarlo feminismo, ¿no? Es el encuentro y es el disparador el feminismo. También pensando un poco en la economía, remonto a la ancestralidad, y pensando en la salud también remonto a la ancestralidad, ¿no? A la economía como una economía ecológica, que fue lo que dijo Meli, la economía como una huerta que sea de toda la comunidad, la salud desde contrarrestar los fármacos a través de la medicina ancestral, a través de las hierbas, a través de los yuyos, y la salud también. Hay algo que siempre nos encanta debatir con una compañera, con Caro, que es acerca de los partos en las casas, ¿no? Que antes las mujeres se reunían y era la típica, seguramente alguna de nosotras debe tener alguna abuela o una bisabuela, la mayoría eran parteras, parían en las casas. Era como algo común que alguien de la familia sepa que sea partera, porque era como de común, y lo que se usaba era todo natural. Tengo una compañera peruana también que me contaba, no, sí, mi abuela, y es más, tenían
como todo el agüita de esta semillita, ay, no me acuerdo cómo era. Bueno, el agua de una semillita que era de común conocimiento que se usaba para que la mujer dilate más rápido. Esto es la ancestralidad, ¿no? Poder recuperar esto, poder investigar a nuestro arbolito y recuperar esas prácticas que forman parte del feminismo, pero tal vez no, en ese momento no tenía ese nombre, pero nosotras sabemos por qué, porque surgió del encuentro de las mujeres. Esto se fue, por supuesto, como olvidando. Para mí siempre existió y hoy lo estamos retomando, lo estamos reconstruyendo. Y tiene mucho que ver también el contacto con la tierra. Tiene mucho que ver hasta, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los trastornos de ansiedad o los trastornos relacionados, ¿no? con la salud mental, se pueden abordar desde la meditación. Antes esto era algo común en las tribus de mujeres, de poder recitar, de cantar en los rituales. Todo esto son herramientas que de a poquito vamos compartiendo, pero está bueno replantearnos esto, ¿no? Y es parte de reencontrarse con una. Y bueno, cierro con esto, que yo siempre voy a hinchar mucho los ovarios con esto de la terapia, creo que quedó claro, pero creo que parte de poder reencontrarnos con nosotras es poder resolver cuestiones internas para poder abrazarnos colectivamente. Si no, estas pequeñas heridas no nos van a permitir encontrarnos con el resto. Muy interesante lo que decía Luisa, que tiene que ver con lo que dice Nati también. Nos podemos recordar la historia de las brujas que quemaron, ¿no? Que simplemente eran mujeres con gran sabiduría sobre la naturaleza, sobre las hierbas, libres, que no necesitaban ni querían ser sometidas, y eso al capitalismo no les servía, así que nada, ahí acusarlas de brujas por su gran conocimiento, porque los laboratorios que estaban ahí recién armándose, ¿no? Todo el sistema no les servía, que mujeres puedan, como dice Luli, parir, por ejemplo, en sus casas, conocer qué hierbas pueden tomar, hierbas que a la vez se utilizan también para crear los medicamentos que producen los laboratorios, ¿no? Pero eso se les generaba una alta competencia, así que ahí tuvieron que ir en contra de esas mujeres de gran sabiduría, ¿no? Es un poco retomar un poquito lo ancestral y conocer un poquito más y reconocernos también nosotras como ella. Nati Patiño, creo que estás. Nati, ¿te escuchamos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Hola. bajito, pero te escuchamos. Está bajito. Ah, sí, tengo medio un problema con Zoom, no sé qué onda. Anda medio... Dale, dale, te escuchamos entonces. No, bueno, nada, me pone muy contenta que estemos empezando como a enfocarnos más en esto de repensar teorías, bueno, qué es lo que nos encuentra, qué es lo que tenemos en común, digamos. Y pensar en esto de la comunidad es algo que me parece súper importante. No sé si se puede llevar a la práctica así como con las mujeres zapatistas, digamos, pero sí por ahí a nivel más local o entre nosotras en este grupo, empezar como a generar esto de los vínculos, de la cercanía, de pensar que la compa es una mujer que tiene hijos, que no tiene trabajo, o sea, nosotras mismas, por más de que nos estemos enfrentando o luchando o queriendo, ya somos un grupo y empezar a sentirnos como parte de un grupo, como una comunidad, como pensar en la otra compañera como alguien en quien puedo confiar o con quien puedo contar, ¿no? Cuando haya dificultades, me parece que está buenísimo, que es lo que necesitábamos nosotras por lo menos como asamblea, y bueno, también invitar a cualquier persona que quiera sumarse, obviamente, a repensar esto, ¿no? De cómo nos vinculamos. Me parece muy importante eso. También quería como resaltar
algo que no sé si alguien dijo, no recuerdo, sobre la salud mental. Siento que es algo que no se está teniendo en cuenta tampoco. Somos mujeres muy dañadas, bueno, toda la humanidad está dañada, pero como decían ahí en el video, la corporalidad femenina fue siempre explotada, ¿no? En cada conquista, en cada expansión de cada estado. Los territorios que conquistaron también eran cuerpos de mujeres, y bueno, todo ese dolor también ancestral nos sigue, ¿no? Como haciendo que repitamos por ahí historias, que repitamos ciertos vínculos. Bueno, nada, no sé, puedo seguir flasheando cosas, pero me pone contenta esto de que empecemos a encontrarnos en los debates, en poner una apuesta en común de qué pensamos sobre el feminismo, qué feminismo queremos. Y nada, buenísimo, celebro esto. También me pone muy contenta que tuvimos participación de compañeras nuevas, videos, coreos, la verdad que a mí me emocionó muchísimo. Y bueno, nada, un beso a todas. Sí, me olvidé agregar algo que justo comentó una compañera, me gustaría dejarlo, remarcarlo, que es acerca de lo religioso, ¿no? Yo lo que apuntaba para redondear por ahí, no sé si quedó un poco confuso, ¿no? Del feminismo como transformación y tomar las características de estas teorías sociales y poder transformarlas, encontrar la propia, atravesando estas características de nuestra comunidad en particular. Yo lo que noto en el territorio es mucho cristianismo, mucha mujer sintiéndose culpable, mucha mujer no siendo consciente de que su cuerpo es suyo. Hay una moralidad ahí culposa que las domina, ¿no? Y no las hace... No, eso es lo más triste, que no se sienten sometidas, sino que lo han naturalizado. Yo creo que el feminismo, por lo menos desde mi punto de vista, yo lo trabajo a lo religioso, de poder dar pie a nuevas prácticas espirituales, no religiosas, ¿no? Porque la religión ha ensuciado muchísimo este campo tan maravilloso y tan esencial que es la espiritualidad, que es la energía, que es la ancestralidad. Nuevamente tomo esto porque me parece muy importante. Y la verdad que de acá, desde lo espiritual y desde lo energético, que también simboliza lo femenino en el ser humano, incluyendo también a las masculinidades, ¿no? Porque si hablamos de feminismo, también hablamos, si hablamos de femenino, hablamos de los afectos y el sentimentalismo. Tal vez por eso las mujeres tenemos en nuestras antepasadas solían reunirse y por eso el encuentro hoy es nuestro fuerte y por eso el encuentro desembocó en esta revolución feminista que está transformando el mundo. Poder también retomar y dar pie a fomentar estos encuentros desde lo espiritual, desde la limpieza de nuestra alma, también de nuestro cuerpo, a través de simplemente alejarnos o ayudar a compañeras de no meter a todo en la misma bolsa, ¿no? Que lo espiritual no es religioso, lo religioso viene del dogma, viene de una estructura que es patriarcal, que es opresora y que es parte del patriarcado, y lo espiritual más bien es una conexión con el alma, conexión con nuestro poder de transformación, y me parece súper importante poder integrar lo espiritual al feminismo, como ofreciendo prácticas e ir naturalizándolas, así como lo hizo el cristianismo, ¿no? Que a través de los años han formateado los cerebros de las mujeres, haciéndoles creer que, por ejemplo, tienen que parir como conejas y se ha borrado el consentimiento. Simplemente se puede hablar, doy un ejemplo, ¿no? Para poder llevar a un debate, ya hablando desde el consentimiento, se puede desembocar en un tema espiritual.
¿no? De decir sí, no. Cuando hablamos de salud mental y hablamos de autoestima, también hablamos de espiritualismo y de energía. Cuando hablamos de violencia, también hablamos de energía. Entonces, cuando hablamos de relaciones sanas, también hablamos de energía y hablamos de espiritualismo. Estaría bueno poder darle la importancia a ay, esperen que busque un sinónimo porque no me sale esta palabra, pero tiene que ver con hacer mierda un estigma, a ver si a alguna se les puede ocurrir desestigmatizar, bueno, esa. Esto de la religión, ¿no? Esto de lo eclesiástico y poder, yo sé que las mujeres es parte del empoderamiento, tomar conciencia de este poder, porque somos cíclicas. Así que bueno, eso quería agregar. Gracias. Somos cíclicas, las mujeres, y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta, chicas. Los ciclos de la luna van de la mano con nosotras, y eso es empezar a conocernos un poquito más también. Bien, creo que Camila, cediste, pero Meli te lo cedió a vos, así que te escuchamos, Cami. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, nada, tomando esto que dijo Nati, me pareció súper interesante porque, bueno, nada, he vivido bajo esta culpa o me han hecho sentir esta culpa al decidir sobre mi cuerpo y creo que ya la está, espiritualidad o la conexión con una misma es súper importante para atravesar estos momentos porque no hay nada mejor que reconocerte, que conocerte a vos misma y decir, bueno, elijo esto, quiero esto. Así que bueno, nada, me parece hermoso que indaguen por ese lado de buscarle la vuelta espiritual, más que nada para nosotros reconocernos a nosotros mismos como personas, seas hombre, seas mujer, seas de la comunidad trans, de lo que sea, está buenísimo decir soy esto y quiero manejarme de tal forma, ¿verdad? Así que bueno, nada, chicas, estoy súper contenta con que, bueno, somos un montón y estamos compartiendo un montón de cosas, estoy aprendiendo muchísimo también con ustedes, porque bueno, también es parte de quemar viejos pensamientos para darle espacio a todo lo nuevo, así que bueno, nada, agradezco y celebro todo esto. Gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha, Ceci, bárbaro. ¿Cómo están? Me pareció muy interesante, yo creo que lo había visto hace mucho el video, pero me había olvidado de varias cosas. Y bueno, me hizo acordar cuando hablamos en ese momento del video del feminismo comunitario, que antes era lo normal vivir en comunidad y fue algo que se fue perdiendo, que nos hicieron creer que se está perdiendo, que se fue perdiendo, pero me parece recontra valioso, porque es como decía Mary en su momento, es impensable vivir individualmente solo, sin que no te atraviese lo que pasa en tu comunidad. Y también creo que hay una crisis de valores en la sociedad actual, no solo en Argentina, sino en el mundo, y que podemos retomar desde el feminismo eso, la tolerancia, la solidaridad, el amor, el compañerismo, un montón de valores que nos quieren hacer creer que no están, pero están. Yo creo que si volvemos a cuando somos chiquitos, nos vamos a acordar de todas esas cosas y las vamos a poder implementar. Y creo que una gran, qué sé yo, herramienta es esa, retomar cuando éramos chiquitos y al mismo tiempo lo que tenemos enfrente es criar a los chicos, niños, niñas de hoy para que crezcan con esos valores que nosotros fuimos perdiendo de a poquito. Me parece que es re importante trabajar con los nenes de hoy, nenas, para que el día de mañana ellos van a ser los que están en este mundo y los que van a progresar, entonces me parece importante trabajar más en ellos como feministas y como compañeras y bueno, cada una desde el lugar, sea desde el arte, sea desde la educación, sea desde donde se pueda, ¿no? Eso nomás será. Bueno, nada, ahí por ahí leyendo un poco lo que puso Luli y lo que decía, ¿no? La compañera, esto de la estigmatización a la religión. Yo creo que toda religión marca un camino de fe
y un camino a sentirse uno con una cierta contención, pero también hay que ver cuáles son las prácticas de esa fe a la cual apuntamos, ¿no? Claramente la Iglesia hasta el día de hoy nos sigue marcando un camino patriarcal, un camino machista, un camino en el que la mujer solamente es objeto de reproducción y de crianza y de cuidado, a los cuales no se nos reconoce como mujeres empoderadas, no se nos reconoce como mujeres de derecho, no se nos reconoce como mujeres trabajadoras, como mujeres emprendedoras. Entonces me parece que está bueno lo que Luli trae a esta mesa a debatir, porque creo que también dentro de las religiones hay que empezar a romper con estas ideas machistas y patriarcales, ¿no? Principalmente en lo eclesiástico, que siempre nos marca un camino de que existe un pecado, de que existe una condena al infierno, de que si yo hago o digo tal o cual cosa o hago una elección hacia mi sexualidad, estoy en contra de la voluntad de un posible Dios. Son cosas que también como feministas tenemos que repensarnos y tenemos que pensar dentro de esas religiones cómo nosotros llevaríamos estas discusiones o esta desconstrucción patriarcal. Hay que entender también que la iglesia eclesiástica fue quien también aportó a la desconstrucción de nuestras originarias, a la destrucción de nuestras antecesoras, ¿no? Entonces me parece que no solamente vamos a hablar de una estigmatización, sino que también tendríamos que hablar de por qué todavía el feminismo sigue dudando de la eclesiastía, no me sale la palabra, pero bueno, creo que no solamente la Iglesia Católica discrimina, sino que todas las religiones tienen un grado de particularidad patriarcal en las cuales creo que, por ejemplo, nosotros, muchas de las hermanas trans, pertenecemos a la religión afroumbandista, a la cual creo que hoy las comunidades trans están dando esa discusión dentro de nuestra religión, porque entendemos también que hay un cierto grado de patriarcado dentro de nuestro culto, ¿no? Que nos marca el hombre y la mujer, el binarismo y bueno, entre otras cosas, ¿no? Así mismo pasa con muchas religiones y es importante que nosotras como femenidades, como feministas, tengamos esto de repensarnos y poder ver cómo podemos abordar esos temas dentro de los espacios en los cuales convivimos, ¿no? Nada más eso. Bueno, ahí voy a redondear un poquito y bueno, voy a traer un poco la idea de Foucault, ¿no? Para que se entienda también esto que decía Nati, la cuestión de la religión, tanto la iglesia como la familia, como las escuelas, como las cárceles, son aparatos represivos que tiene la comunidad para reprimir los cuerpos. Y como decían nuestras hermanas de Bolivia, digamos, generalmente estos cuerpos que son reprimidos son los cuerpos de las mujeres, y también incluyendo a las chicas trans, las chicas gay, a los travestis, digamos, todo lo que se pueda ocultar y ocultar las voces, todo lo que sea diferente, todo lo que pueda generar algo diferente a lo que dice la heteronorma o que está naturalizado, digamos. Por eso Foucault trabajó, que bueno, si quieren yo puedo bajar trabajos, que trabajó mucho la locura, porque trabajó en los psiquiátricos, y sobre la sexualidad, ¿no? Fue trabajando estos cuerpos diferentes a lo que era la reproducción, la heterosexualidad. Y bueno, estos son trabajos que se vienen haciendo hace muchos años que se viene trabajando, pero obviamente estos autores o estos trabajos están como ocultos. Entonces me parece que es muy importante hacer esta mirada hacia esto que no se dice, esto que se oculta,
Por ahí lo que quiso decir Nati de la religión, que estas mujeres, nuestras ancestras, cuando eran diferentes, cuando traían esta sabiduría, cuando traían esta medicina, había que acallarlas, ¿no? Porque eran sabias, porque se juntaban, porque generaban fuerza, generaban un poder. Y eso es el miedo que se le da a una sociedad machista, al patriarcado. El poder de juntarse las mujeres y que se puede cambiar. Esto creo también habla de esta revolución que decía Mel y que hablaban de nuestras amigas de Bolivia. Bueno, eso nada más, que estos circuitos y estos aparatos de represión ya vienen trabajándose hace mucho tiempo en nuestra sociedad con el capitalismo y el patriarcado y la iglesia apostando a que esto esté naturalizado. Y este es nuestro trabajo, de construir y tirar todo este tipo de naturalizaciones e invisibilizaciones, como decía Nati, esto estigmatizados. Ahí tenemos que trabajar. Y no es solamente una religión, son muchas instituciones que hacen, naturalizan la represión y acallar las voces. Bueno, eso nada más, porque no quiero extenderme mucho. Y las quiero a todas. Pensando en lo que decía Nati Patiño, me quedé pensando en salud mental, ¿no? Y me quedé pensando en varias palabras que surgieron, escuchándolas a todas: ecología, ancestral, territorios, diversidad, derechos, dolor, salud mental, capacidades, habilidades, transformación, evolución, tolerancia y respeto. Creo que en este espacio que compartimos hoy pudimos gestar eso que anhelamos, ¿no? Una idea de repensar una nueva construcción, todas acá hablando de una problemática que tiene que ver con la mirada de la mujer dentro de la sociedad. Así que estoy como muy agradecida de entender que este es un espacio de aprendizaje. Yo siempre digo, cuando las mujeres se juntan, hay una mujer que tiene algo para darme y yo tengo algo para dar y aprendemos todas. Así que me quedo con esto teniendo en cuenta el video, que si bien a veces uno lo ve tan allá, en realidad ya estamos acá. Estamos construyendo una nueva forma de vincularnos, siendo mujeres, con la problemática de repensar que el patriarcado y los patrones de comportamiento no es posible cambiar una sociedad, y sin embargo pudimos todas juntas, con la diversidad de pensamiento de cada una, y teniendo tolerancia y respeto y amor, que creo que es la base de todo, para entender que la otra es sostén, que la otra me contiene, y que avanzamos juntas, teniendo la claridad de saber que tenemos que empoderarnos y valorar lo que somos. Simplemente eso. No, bueno, quería hablar un poco de esto de las religiones, que en realidad, digamos, lo que a veces tratamos de criticar es no solo una religión, sino eso, como decía Sandra, una institución más que moldea los cuerpos de las mujeres o de otras identidades bajo la heteronorma, bajo la culpabilidad, como dice Nati, y cómo eso forma estructuras mentales, ¿no? Que luego nos posicionan en un lugar de víctima, o sea, nos han posicionado en un lugar de víctimas tanto la iglesia como la escuela, como la misma sociedad, ¿no? Nos han posicionado en ese lugar y hoy, bueno, tenemos el desafío de salir de ese lugar como, entre comillas, de pasividad, de donde viene mi abuela, mi madre, ¿no? Esto de no poder decidir, no poder tomar mis propias decisiones, digamos, pasar de ser objeto a ser sujetas activas de nuestra vida y de una transformación histórica que estamos llevando adelante como mujeres feministas. Entonces, eso, no me quiero ir por las ramas, pero el tema con la iglesia es ese, y además, la iglesia siempre, por lo menos la católica, siempre ha estado ahí para meterse en la identidad, ¿no? de las mujeres, o estar en contra de los derechos humanos, básicamente, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Pido disculpas si alguien se siente muy interpelado. Yo me eduqué en una escuela católica igual, con lo cual viví, digamos, en primera persona lo que es que te moldeen en una estructura, en un estereotipo de mujer, que te moldeen en la norma, en la institución familiar también, ¿no? De hombre, mujer, hijos, casa, ¿no? Todo eso nos ha moldeado y es lo que hoy nosotros estamos intentando como, nada, volvernos a pensar cuál es nuestro rol en la sociedad, cuál es nuestro rol en nuestra casa, y lamentablemente la iglesia y todas las religiones, por lo menos lo poco que fui viendo de cada religión, siempre fue en este sentido,
de la mujer como objeto, no como sujeto, ¿no? La mujer sin voz, el hombre imponiendo su voluntad sobre la mujer, hasta en cuestiones de reproducción, en cuestiones de sexualidad, ¿no? Anteriormente yo creo que las mujeres ni siquiera disfrutaban de su sexualidad, simplemente eran un objeto en el cual el hombre depositaba, ¿no? Y así se reproducía la especie, digamos. Entonces tenemos que también poder recuperar el deseo genuino, ¿no? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cómo nos queremos vincular? ¿Cómo queremos vivir nuestra sexualidad? Bueno, mil cosas que la iglesia lamentablemente nos pone trabas, y las religiones también, porque bueno, he presenciado ese tipo de diálogos heteronormativos, castradores de la sexualidad de la mujer, hablando de la virginalidad como algo, no sé, quebrado, cuando, o sea, siempre reprimiendo, ¿no? El cuerpo, el deseo, la sexualidad. Y eso me parece que es lo que nos estamos replanteando. Después cada una puede estar en la religión que quiera, ¿no? Eso es libre. Creo que desde el feminismo o desde estos espacios estamos queriendo como visibilizar también la violencia que ha ejercido las religiones. Después podemos hablar de espiritualidad, ¿no? Por otro lado, que es algo que a mí me súper interesa, y recuperar una espiritualidad ancestral, ¿no? Donde, no sé, por ejemplo, el pueblo mapuche tiene una conexión con la tierra y cómo valoran, ¿no? El agua, todo el mundo que nos rodea. Para ese lado sí me parece que estaría bueno ir, ¿no? Pero no como una religión donde uno tenga que pertenecer o seguir ciertas normas, no sé, conductas premoldeadas, ¿no? Bueno, eso. Paso palabra. Bueno, ahí me tomé unos apuntitos de todo lo que fuimos compartiendo. Para empezar ahí con el tema de la religión, ¿no? Cómo pensar estrategias para acercarnos a estas mujeres, y cómo pensar el cuestionamiento de la institución religiosa o de la iglesia, ¿no? Separado de lo que es la religión como un camino espiritual. Y entonces ahí me parece que, hablando de lo plural y hablando de la autonomía, ¿no? De lo diverso, es importante que podamos hacer estas diferencias y generar caminos para poder encontrarnos con esas mujeres, con esas compañeras que eligieron un camino espiritual, y poder cuestionarlo dentro del mismo paradigma de sus elecciones, ¿no? De sus religiones. O sea, uno puede hacer una interpretación de la Biblia que justifique y sostenga el patriarcado, como puede hacer una reinterpretación revolucionaria y liberadora, como fue, por ejemplo, la opción por los pobres, ¿no? Entonces está bueno considerar esa alternativa, ¿no? Cómo pensamos la manera de cada una, ¿no? Dentro de su espacio de fe, cómo cuestionar y colaborar en la deconstrucción de esos espacios para transformarlos también en espacios de actividad feminista, ¿no? Sin tener que renunciar a la elección espiritual de cada una. Eso por un lado. Y después retomar ahí lo que había dicho Nati, que me pareció súper interesante, sobre la ancestralidad, ¿no? Y esta cuestión de la salud psicológica, mental, corporal, porque yo creo que el sistema nos quiere, ¿no? Quiere cuerpos oprimidos, cuerpos tristes, nos quiere deprimidas. Es así, y para mí no hay revolución posible desde la tristeza y desde el sometimiento, ¿no? Esta cosa que yo muchas veces he discutido a veces con compañeras de la izquierda que tienen como un poco esta idea a veces de que cuanto peor estemos, mejor estamos, porque ahí vamos a salir a romper todo, y en realidad yo creo que es al revés, que cuanto más feliz está un cuerpo, ¿no? Y una persona, y puede habilitar esto que nombraba Nati recién, el deseo en todas sus manifestaciones. Qué importante poder vivirlo y trascender en el propio deseo, poder estar en un camino
al encuentro de lo que uno desea, y ahí está también la energía sexual que surgía, ¿no? Como energía transformadora, el eros, esta potencia interna, esta energía vital que nos lleva a crear y a transformar. Y ahí hablan las compañeras feministas comunitarias de Guatemala, las comunidades mayas, hablan de una política de la sanación, que es fundamental entenderlo, lo que decía Nati también, esto de poder sanar, y poder sanar en conjunto, ¿no? Como ayudarnos a sanar mutuamente para estar disponibles para transformar después nuestro entorno. Eso me parecía súper valioso. Yo siempre digo desde mi trabajo corporal que la libertad es una experiencia somática, ¿no? La libertad es algo que se siente en el cuerpo. Si podemos teorizar horas sobre la libertad, pero si nuestros cuerpos están oprimidos y están tristes, ¿cómo? No tenemos idea de lo que esa palabra significa, redondeo. Nada, eso. Y después invitarlas a, si tienen ganas de proponer o poder seguir con estos encuentros, por ahí tener alguna, salir de acá con alguna propuesta concreta para seguir conversando, para seguir generando espacios de debate, porque está buenísimo escucharlas. Voy a sacar el video porque me da vergüenza. ¿Pero me escuchan bien? Bueno, las que ya me conocen, yo creo que está... ¿por dónde empezar? Como venían hablando de esto espiritual, yo mirá que vengo ya con karmas de otra vida, demasiado. Las que me conocen, bueno, hace como un año que no tengo contacto con mi vieja, con mi papá no tengo contacto de nunca, y nada, estoy como sola, me siento como sola con 2 hijos, los padres no me ayudan, entonces como que en ese momento yo me empecé a enfocar en esto, en lo espiritual, o sea, para adentro, para mí, porque era, o empiezo a sanar yo o me voy a la mierda, o sea, viste, cuando es sí o sí espiritual, porque, o sea, primero está re bueno esto que hablen de que la salud mental, por ejemplo, esto de sentirse enferma, así que nada, yo siento que ese es el camino, que este es un año bisagra, así que es ahora, es el cambio, o sea, la verdad que me siento re cómoda, me siento empoderadísima, eso está bueno. Nada, mi vieja es súper machista, me llevó muy mal, y cortar el vínculo con mi vieja para mí me hizo muy bien. Me duele, pero no, ya me lastima, y nada, y así que vengo de una familia bastante heavy, y es una lucha, pero hace 25 años con ellos. Entonces, como que para mí es todos los días una lucha, con esto de estos micromachismos y todo esto que trae todo, de los vínculos, de la familia, de cómo nos vamos a relacionar con los demás, con nosotras mismas. O sea, está súper bueno, yo creo que es por acá, y nada, que estaría bueno que sigamos haciendo esto, como decía recién Mary, como decían, de poder crear espacios así, porque bueno, una no sabe lo que le pasa a la otra tampoco, y está bueno tener comunicación, más que nada, así que nada. Sí, buenas noches a todas, y ahí vi que está Fabio también, no sé si está en línea, pero esto, recién cuando miraba los cuadritos, miraba que estaba Fabio, ¿no? Y qué importante esto también, que hablamos del nuevo femenino, del devenir femenino. ¿En qué lugar quedan las masculinidades trans cuando hablamos de esta desconstrucción, ¿no? Y hablar también solamente de mujeres, cuando sabemos que la Inquisición y
y la iglesia en sí, cuando entró a Latinoamérica, fue quien no solo expulsó, no solo mató y torturó mujeres, sino también asesinó a disidencias en ese entonces como eran los espíritus de dos almas. Hubo una fuerte represión de aquellas personas que no eran obedientes a las normas, que fueron nuestro pueblo aborigen. A veces siento eso, ¿no? Hablamos siempre desde el lado de la mujer cis, heterosis, pero nos olvidamos también de que todos, todas y todes hemos sido reprimidos por la Inquisición. Solamente hago esa observación y a veces no quiero estar en algunos grupos, porque hablamos de feminismo, pero como en este caso a veces me pasa y siento una fuerte expresión de mi género y una fuerte expresión de respeto a todos los géneros, que hay una asamblea de mujeres, cuando hay muchas otras personas que no se autodefinen como mujer. Y hablamos de comunidad y también que veo que hay una asamblea de mujeres y una asamblea de disidencias. Y hablamos para ser todos, todas y todes, ser una sola comunidad, pero veo el dividismo. Solamente eso y bueno, gracias. Unas palabritas me tomo yo esta licencia. Nada, felicitarlas a todas, a cada una de ustedes que se toma este trabajo, este tiempo para dedicárselo a sí misma y para dedicarnos a nosotras también, porque cada una nos sentimos agasajadas con la presencia de la otra. Darles un especial agradecimiento y felicitaciones a las chicas que hicieron el video, a Camila y a Anto, que hicieron cada una su video, por poner sus cuerpos hermosos, bellos, libres, en movimiento. La verdad que es un orgullo para nosotras, y vamos por más, y a Nati agarrando el, no sé qué, charanguito, también, vamos con el arte, con la cultura, que de eso se trata. Estamos construyendo un feminismo pilarense, lo estamos haciendo con lo que cada una puede aportar, pero estamos marcando un camino, chicas, estén seguras de eso, con responsabilidad, con seriedad, con amor, como nos sale, a veces con algún que otros errores, pero lo estamos haciendo y eso es un orgullo muy grande, de pertenecer y de tenerlas, que estemos cada una. No me quería quedar con esto último porque sentir mujer heterosis ni a palos. Y bueno, por ahí decir algunas cosas porque hay personas que quizás no están desde los inicios en la asamblea o no saben cómo nos hemos manejado. Y en el primer plenario que se hizo, tomamos la decisión de armar un comunicado donde decíamos que queríamos trabajar en conjunto con la asamblea LGBTIQ+, hacíamos un llamado a la comunidad para que también se sumen, así que, digamos, me quiero quedar tranquila yo por ese lado de no sentirme parte de las mujeres heterosis que discriminamos. Yo no lo siento así, de hecho acá hay muchas compas trans, lesbianas, bisexuales participando en la asamblea. Creo que también estamos aprendiendo, obviamente, a dar esas charlas, esos espacios, por ejemplo, sobre cuestiones de vínculos que tienen que ver con mujeres lesbianas, con varones trans, por ejemplo, son charlas que nosotras como asamblea por lo menos tenemos una deuda con eso, pero no por no querer, sino porque son trabajos que hay que tomarse, de poder investigar, de hacer un conversatorio, pero nosotras siempre dejamos el espacio abierto a que la compañera que quiera dar una charla sobre su problemática, su comunidad, no sé, por ejemplo, también estuvimos pensando en incluir la problemática de las mujeres aborígenes y creo que por esto también pasamos este video, ¿no? Entonces vamos por ese camino, por el camino de la inclusión, no de la marginalidad. Siempre estuvimos participando en las marchas del orgullo. Creo que somos activistas también de parte de la comunidad. Yo me considero bisexual, no hace falta aclararlo, ¿no? Pero lo digo para que se sepa de que no es que la asamblea
es solo de mujeres. La asamblea le pertenece a las mujeres, a la comunidad LGBTIQ+, a las mujeres villeras, a los pueblos originarios, las mujeres de los pueblos originarios, y bueno, ¿no? Básicamente a todo aquel que ha estado oprimido, oprimida, oprimide. Si quizás hablamos mucho de mujeres es porque es la problemática que comenzamos a encarar en esta asamblea, ¿no? Y por otro lado también a veces pienso que las mujeres y la comunidad LGBTI pueden tener como sus enfoques más puntualizados en sus problemáticas, ¿no? Pero siempre trabajando en conjunto. Creo que eso lo venimos haciendo desde el principio. No sé si a lo mejor, Alexa, en algún momento vos te sentiste violentada o no sé, que no eras parte de este grupo, no sé, pido disculpas. Y siempre sos bienvenida. De hecho, a mí me pone contenta que has participado también en el anterior conversatorio, y los aportes de todas las compas son súper importantes. Bueno, solo eso. Un beso a todas y gracias por el espacio, por todo. Me parece que una repropuesta es, lo venimos hablando con compañeros y compañeras de distintos espacios, tomando también, para cerrar y redondear esto que decían las compañeras, de entender el patriarcado como el sistema de todas las opresiones, para poder empezar a pensar en una lucha común y dejar de estar fragmentadas en este camino de transformación. De dejar de estar cada uno por su lado y poder empezar a cuestionar sistémicamente, y en ese sentido tenemos que empezar a generar nosotras las herramientas de encuentro, y una propuesta concreta que puede salir de este encuentro de hoy. Muchas venimos planteando una asamblea feminista en lugar de una asamblea que se autodetermine asamblea de mujeres, y si no, poder encontrar espacios de encuentro, ¿no? Empezar a pensarnos en red, realmente tener encuentros más cercanos en el tiempo, ¿no? Más frecuentes, poder plantearnos esto, reuniones entre organizaciones. Me parece que es una propuesta interesante a encarar desde esta asamblea, y compartido con, claro, sí, pensar en una unidad feminista, y empezar a tejer estas redes y estos vínculos que son, digamos, los vínculos comunitarios de quienes nos estamos organizando para enfrentar las distintas opresiones, ¿no? La opresión de la naturaleza, la opresión también de los compañeros y los hermanos hombres dentro del sistema capitalista, y la opresión de las mujeres dentro del sistema patriarcal. Así que esa es una buena consigna para llevarnos hoy y empezar a militarla, me parece. Sí. Así que súper feliz en lo personal y en lo organizacional. Creo que estamos todas también de este encuentro, y ojalá, nada, que sean muchísimos más. Es un enorme placer sentirse acompañadas y saber que eso, lo que decía Puki, que esta ya es una comunidad y ya estamos activando, y hay que activar la esperanza, que en estas épocas está re difícil porque está todo durísimo, así que la esperanza es un acto de resistencia, soñar también, y a luchar, compañeras. Muchísimas gracias.